La epidemia más mortífera de la historia, la peste negra. La peste negra fue la pandemia de peste bubónica más devastadora de la historia de la humanidad, la cual afectó a Europa y Asia en el siglo XIV, alcanzando su punto máximo entre 1347 y 1353. Esta peste, tan solo comparable a la que asoló el continente en tiempos de Justiniano, en los siglos VI y VII, se convirtió en una inseparable compañera de viaje de la población europea, hasta su último brote a principios del siglo XVIII. A su paso, la peste dejó millones de víctimas que no lograron sobrevivir a los virulentos achaques de una enfermedad brutal, que mataba en cuestión de días. Las estimaciones habituales a partir de la documentación de la época estiman que murió entre el 40 y el 60% de la población europea. ¿Cómo se esparció la peste de forma tan virulenta por Europa? ¿Qué consecuencias trajo esta epidemia para la estructura social europea de la época? Quédate con nosotros para conocer todos los detalles de esta epidemia mortífera que cambió el rumbo de la sociedad medieval europea del siglo XIV. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campanita para estar atento a los siguientes vídeos. Antecedentes y contexto de una epidemia devastadora. La enfermedad tuvo sus primeros albores de propagación en el continente asiático, principalmente en China durante mediados del siglo XIII, matando a millones de personas en el transcurso del paso de la epidemia. Posteriormente, la enfermedad pasaría a la zona de Asia Central, causando verdaderos estragos en el Imperio Mongol y en otras zonas aledañas. Las rutas comerciales con Europa a través de la ruta de la seda influirían de manera potente en su propagación final por el continente europeo. Sobre el origen de la epidemia circulaban en la Edad Media explicaciones muy diversas. Algunas heredadas de la medicina clásica griega atribuían el mal a los miasmas, es decir, a la corrupción del aire provocada por la emanación de materia orgánica en descomposición, la cual se transmitía al cuerpo humano a través de la respiración o por el contacto con la piel. Hubo quienes imaginaron que la peste podía tener un origen astrológico, ya fuese la conjunción de determinados planetas, los eclipses o bien el paso de los cometas, o bien geológico, como producto de erupciones volcánicas y movimientos sísmicos que liberaban gases y fluvios tóxicos. La enfermedad la transmitía un agente infeccioso llamado Yersinia pestis, que afectaba a las ratas. Sus pulgas eran las portadoras de dicho agente que se transmitía por una picadura a los humanos. Las ratas en esta época tenían una convivencia muy cercana con los humanos en todo tipo de emplazamientos, incluidos los barcos desde los cuales se establecían diversas rutas comerciales marítimas por toda Europa. En el año 1346 los mongoles asediaban la ciudad de Cafa, una ciudad portuaria de gran valor comercial situada en la península de Crimea. Algunos de los soldados de las tropas mongolas ya venían enfermos. Se dice que estos soldados lanzaron sobre las murallas trozos de cuerpos de víctimas de la peste con sus catapultas, para enfermar a los sitiados. Los comerciantes genoveses, en cuanto se desató la epidemia en las calles de la ciudad, huyeron en sus barcos llenos de ratas portadoras de la enfermedad a Constantinopla primero y a Alejandría después, hasta llegar finalmente a Sicilia. Cuando llegaron a Génova ya se conocían los estragos que causaba la enfermedad, por lo que no les fue permitido atracar sus barcos. Ante esta negativa pusieron rumbo a los puertos del sur de Francia como Marsella, y a los de la Corona de Aragón. Ante esta situación el despliegue de la plaga por toda Europa occidental era ya un hecho, y los estragos que esto causaría serían dantescos para toda la población europea. Los únicos países que lograron evitar la pandemia fueron Islandia y Finlandia. Desarrollo, avance y síntomas de la enfermedad. El contagio se extendió de forma rápida, debido a que las ratas y los humanos estaban presentes en graneros, molinos y casas, circulaban por los mismos caminos y se trasladaban con los mismos medios, como los barcos. La bacteria causante rondaba los hogares durante un periodo de entre 16 y 23 días, antes de que se manifestaran los primeros síntomas de la enfermedad. Transcurrirían entre 3 y 5 días más hasta que se produjeran las primeras muertes, y tal vez una semana más hasta que la población no adquiriría conciencia plena del problema en toda su dimensión. La enfermedad se manifestaba en las ingles, axilas o cuello, con inflamación de alguno de los nódulos del sistema linfático acompañada de supuraciones y fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos, rampas y delirio. El ganglio linfático inflamado recibía el nombre de bubón o carbunco, de donde proviene el término peste bubónica. La forma de la enfermedad más corriente era la peste bubónica primaria, pero habían otras variantes. La peste septicémica, en la cual el contagio pasaba a la sangre, lo que se manifestaba en forma de visibles manchas oscuras en la piel, de ahí el nombre de muerte negra que recibe la epidemia.
y la peste neumónica, que afectaba el aparato respiratorio y provocaba una tos expectorante que podía dar lugar al contagio a través del aire. La peste septicémica y la neumónica tenían una mortalidad de casi el 100%. Las grandes ciudades comerciales eran los principales focos de recepción. Desde ellas, la plaga se transmitía a los burgos y las villas cercanas, que a su vez irradiaban el mal hacia otros núcleos de población próximos y hacia el campo circundante. Al mismo tiempo, desde las grandes ciudades, la epidemia se proyectaba hacia otros centros mercantiles y manufactureros, situados a gran distancia de lo que se conoce como saltos metastásicos, por lo que la peste se propagaba a través de las rutas marítimas, fluviales y terrestres del comercio internacional, así como por los caminos de peregrinación. Estas ciudades a su vez se convertían en nuevos epicentros de propagación a escala regional e internacional. La propagación por vía marítima podía alcanzar unos 40 kilómetros diarios, mientras que por vía terrestre oscilaba entre 0,5 y 2 kilómetros, con tendencia a minorar la marcha en estaciones más frías o latitudes con temperaturas e índices de humedad más bajos. A pesar de que muchas personas huían al campo cuando se detectaba la peste en las ciudades, lo mejor se decía era huir pronto y volver tarde. En cierto modo las ciudades eran más seguras, dado que el contagio era más lento porque las pulgas tenían más víctimas a las que atacar. En efecto, se ha constatado de que la progresión de las enfermedades infecciosas era más lenta cuanto mayor era la densidad de población, y que la fuga contribuía a propagar el mal sin apenas dejar zonas a salvo, y el campo no escapó de las garras de la epidemia. Las cifras de la peste negra. En cuanto al número de muertes causadas por la peste negra, los estudios recientes arrojan cifras espeluznantes. El índice de mortalidad pudo alcanzar el 60% en el conjunto de Europa, ya sea como consecuencia directa de la infección o por los efectos indirectos de la desorganización social provocada por la enfermedad, desde las muertes por hambre hasta el fallecimiento de niños y ancianos por abandono o falta de cuidados. En la península ibérica, la población bajó de 6 millones a 2,5 millones, con lo que habría perecido el 60 a 65% de la población. Se ha calculado que esta fue la mortalidad en Navarra, mientras que en Cataluña se situó entre el 50 y el 70%. Más allá de los Pirineos, los datos abundan en la idea de una catástrofe demográfica. En Perpiñán fallecieron en el 58 al 68% de notarios y jurisperitos. Tasas parecidas afectaron al clero de Inglaterra. La Toscana, una región italiana caracterizada por su dinamismo económico, perdió entre el 50 y el 60% de la población. Siena y San Gimignano alrededor del 60%, Prato y Bolonia algo menos, sobre el 45%, y Florencia vio como de sus 92.000 habitantes quedaban poco más de 37.000. En términos absolutos, los 80 millones de europeos quedaron reducidos a tan solo 30 millones entre 1347 y 1353. Consecuencias y cambios sociales derivados de la pandemia. Los brotes posteriores de la epidemia cortaron de raíz la recuperación demográfica de Europa, que no se consolidó hasta casi una centuria más tarde, a mediados del siglo XV. Para entonces eran perceptibles los efectos indirectos de aquella catástrofe. Durante los decenios que siguieron a la gran epidemia de 1347 a 1353, se produjo un notorio incremento de los salarios a causa de la escasez de trabajadores. Hubo también una fuerte migración del campo a las ciudades, que recuperaron su dinamismo. En el campo, una parte de los campesinos pobres pudieron acceder a tierras abandonadas, por lo que creció el número de campesinos con propiedades medianas, lo que dio un nuevo impulso a la economía rural. Así, algunos autores sostienen que la mortandad provocada por la peste pudo haber acelerado el arranque del Renacimiento y el inicio de la modernización de Europa. La peste provocó una contracción del área cultivada en Europa, lo que hizo descender profundamente la producción agraria. Esta caída llegó a ser de un 40% en la zona norte de Italia, en el periodo comprendido entre 1340 y 1370. Esto provocó una crisis económica sin precedentes, ya que con la disminución de la población muchas tierras se quedaron sin cultivar, trayendo hambruna y escasez en la sociedad europea de la época. La experiencia traumática de la peste negra tuvo un impacto en la mentalidad y la cultura de la época. Surgieron nuevas formas de pensamiento y expresiones artísticas que reflejaban la angustia y la conciencia de la fragilidad de la vida. La religión también fue afectada, ya que las explicaciones tradicionales y las instituciones religiosas se vieron desafiadas por la magnitud de la tragedia. Debido a que los curanderos del siglo XIV no sabían explicar la causa de la peste negra, los europeos recurrieron a las fuerzas astrológicas, los terremotos y el envenenamiento de los pozos por parte de los judíos como posibles razones para el surgimiento de la peste. Nadie en el siglo XIV consideraba que el control de ratas fuera una forma de evitar la plaga, y la gente comenzó a creer que solo la ira de Dios podía producir exhibiciones tan horribles. Aunque la peste negra destacó las deficiencias de la ciencia médica en la época medieval, también dio lugar a cambios positivos en el campo de la medicina. La forma en que los individuos estudiaron el cuerpo humano cambió notablemente, convirtiéndose en un proceso que se ocupó más directamente del cuerpo humano en diversos estados de enfermedad y salud. Además, en este momento la importancia de los cirujanos se hizo más evidente.
En lo que respecta a las autoridades gubernamentales, la mayoría de los monarcas establecieron medidas que prohibían las exportaciones de alimentos, condenaron a los especuladores del mercado negro, establecieron controles de precios sobre los cereales y proscribieron la pesca a gran escala. En conclusión, la peste negra tuvo un profundo impacto en la sociedad europea occidental del siglo XIV, marcando grandes cambios estructurales en lo social, político, económico y religioso, los cuales produjeron el fin del feudalismo y el auge de lo que serían posteriormente las grandes monarquías absolutistas de la época. Coméntame abajo, ¿por qué esta epidemia fue tan devastadora para la Europa del siglo XIV? ¿Crees que las ciudades europeas pudieron haber gestionado mejor la enfermedad? Nos encantará saber tu opinión sobre este terrible suceso que marcó un antes y un después en la sociedad europea occidental de la época. Como siempre, si te ha gustado el vídeo puedes dejar un like y suscribirte para no perderte datos interesantes y conocer más sobre nuestra particular historia. ¡Hasta la próxima!